Jóvenes, nuevamente nos encontramos y en esta oportunidad en el curso de Geografía vamos a desarrollar el tema de población peruana. ¿Qué contenido vamos a abordar el día de hoy? Primer punto. Cuando hablamos del estudio de la población, ¿a qué nos tenemos que referir? A la demografía. Si es la que se encarga del estudio en cuanto a su evolución, cómo la población en el tiempo ha ido cambiando en cuanto a cantidades, tomamos como referencia estas barras verticales que indican las cantidades en millones de población en el Perú a lo largo del tiempo. ¿Qué más se estudia en esta evolución? La distribución de la población, cómo la población viene ocupando espacios, ya sea en la costa, en la zona andina, en la selva, o si hablamos de espacios urbanos y rurales. Otro aspecto que estudia la demografía de la población y su estructura es observar la distribución de la población en cuanto a lo que es género y edad. Son tres aspectos principales que estudia la demografía de la población. Entonces, la evolución, cambios en la cantidad de habitantes, distribución, ocupación espacial y la estructura que tiene que ver con observar la composición de la población en términos de género y edad. Ahora, cuando hablamos de la evolución de la población, cuando hablamos de su dinámica, de los cambios en sus cantidades, bueno, propiamente estaríamos hablando del crecimiento demográfico. Crecimiento demográfico que supone, digamos, de forma general, el aumento progresivo de la cantidad total de habitantes. Tenemos aquí una imagen donde se observa que conforme transcurre el tiempo, el número de habitantes en el Perú ha ido aumentando. ¿Y por qué ha ido aumentando? ¿Qué aspectos o qué factores son los que se pueden evaluar aquí? Bueno, se puede tomar en cuenta los nacimientos y muertes. Digamos que para un determinado día nacen 5, mueren 2, tienes 3 más. Y esa relación de versus nacimientos y muertes se va dando de manera progresiva y la cantidad de personas conforme transcurre el tiempo va aumentando. Si tomamos en cuenta solamente estas dos variables, nacimientos y muertes, y la diferencia trasciende en un aumento, estaríamos hablando de un crecimiento natural o vegetativo. Pero ¿qué tal si a estas dos variables de nacimientos y muertes le agregamos el tema de la migración? Es decir, desplazamiento de personas que se retiran del país o que tal vez ingresan al país. Bueno, estaríamos hablando de un crecimiento social. Entonces, repito en esta parte. Cuando hablamos de la evolución de la población, cuando hablamos del crecimiento demográfico, ese aumento, ¿a qué se debe? Bueno, se puede obtener de la diferencia de nacimientos y muertes. Si vemos solamente ese aspecto, el crecimiento sería natural o vegetativo, pero si incluimos el tema migratorio, el crecimiento que se está observando se llamaría social o real. Ahora, una cosa es el crecimiento demográfico, aumento de personas, y otra cosa es evaluar su ritmo, velocidad de crecimiento. Y eso tiene que ver con la denominada tasa de crecimiento demográfico. En esta imagen se observa una línea quebrada roja en descenso, lo cual nos señala lo siguiente, que el ritmo de crecimiento, la tasa de crecimiento de la población peruana viene cayendo. Es decir, conforme transcurre el tiempo, cada vez somos más, no hay duda, pero ese aumento cada vez es menor, es menor. Según el censo del año 2017, estaríamos hablando de aproximadamente 1% de crecimiento. Ahora, ¿por qué este crecimiento en su rapidez ha ido disminuyendo? Bueno, alguien dirá, profesor, usted dijo que el crecimiento tiene que ver con los nacimientos, ¿cierto? Pero estos nacimientos, esa cantidad de habitantes respecto a los que vienen incorporándose, están muy relacionados con el tema de la fecundidad. ¿Y a qué me refiero yo cuando digo fecundidad? Me refiero a la cantidad de hijos en promedio que tiene una mujer. Aquí vemos, por ejemplo, que para el año 50 al 55, promedio, cada mujer en su vida fértil tenía alrededor de 7 hijos, pero si ya nos proyectamos para el año 2020, hablamos de alrededor de 2. Y eso es lo que uno puede observar, digamos, en la actualidad, ¿no? Si hablamos de tus parientes, si hablamos de tus tíos, tal vez son relativamente numerosos, los contabilizas, tal vez son 8, tal vez son 10, un poco más. Las abuelitas tuvieron, digamos, bastantes hijos, pero si nos referimos al periodo actual, si hablamos de tu persona, tal vez un hermano o hermana, la cantidad de 7 u 8 hijos que tenía la abuelita, digamos que ahora es menor. Tal vez 2, tal vez eres hijo único. Bueno, esta cantidad de hijos
tiene que ver con la fecundidad y esta fecundidad ha ido disminuyendo. Ahora, la pregunta sería, ¿y por qué ha ido disminuyendo? Bueno, la mujer en la actualidad tiene mejores condiciones en el ámbito laboral, en el ámbito educativo también, y esas oportunidades resulta de que la mujer ya no está, digamos, tan atenta o preocupada respecto al tema de la edad, que si voy a tener hijos o no, sino respecto a un proyecto personal. Y es justamente esta condición en torno a la fecundidad la que ha ido afectando, digámoslo así, la tasa de crecimiento demográfico. Listo. Entonces, resumiendo este punto así, rapidito, entonces la demografía estudia la población en cuanto a su evolución, cambios en cantidad de habitantes, distribución espacial, estructura, composición, género y edad, y en cuanto al crecimiento, vemos que si comparamos nacimientos y muertes, el crecimiento que estimamos es natural, si agregamos la migración social o real. El crecimiento se viene dando de manera progresiva, pero ¿con qué rapidez? ¿Con qué tasa de crecimiento? En el caso peruano, ese ritmo ha ido disminuyendo respecto a la fecundidad y su disminución. Disminución que tiene que ver principalmente ¿con qué? Con la incorporación de la mujer al ámbito laboral y educativo. Otro aspecto a tomar en cuenta de lo que estamos aquí citando es la distribución demográfica, la población donde se distribuye, y bueno, se distribuye en el campo, se distribuye en la ciudad, y el factor que influye ahí bastante es la migración. Si tomamos en cuenta esta imagen, vemos que población urbana, 72, rural alrededor de 27, pero pasó un tiempo, 10 años, 2017, y vemos que la población urbana aumentó y la rural disminuyó. ¿Cómo se explica ello? Preguntó la UNI, la migración. ¿De dónde, dónde? Del campo a la ciudad. ¿Por qué la gente migra? Principalmente la gente migra por cuestiones económicas, ¿no? Entonces, es lo económico lo que está, digámoslo así, movilizando el tema migratorio, y esta migración influye en la distribución de la población. Esto es a nivel rural y urbano. Pero si hablamos de la distribución de la población, costa, sierra y selva, si bien se observa que en la actualidad la mayoría está en la costa, cerca del 60%, no significa de que siempre fue así. Ustedes aquí pueden ver una imagen donde la población de la costa en el 40 era minoría o era menor a la cantidad de población andina, y la selva siempre ha tenido poquita gente, digámoslo así, pero conforme ha ido transcurriendo el tiempo, 2017, ahora la población de la costa es mayoría porcentual respecto a la de la zona andina. ¿Cómo explicamos esos cambios? Nuevamente, el tema migratorio. Y otro aspecto a tomar en cuenta en esa distribución, y lo preguntó la UNI, es evaluar la relación entre la cantidad de habitantes, población absoluta, y el espacio que están ocupando. ¿Nos referimos a qué? A la densidad demográfica. Si el territorio permanece constante, pero la cantidad de habitantes aumenta, como te das cuenta, del 40 al año 2017, el valor de concentración demográfica, el valor de densidad demográfica está aumentando. A esa densidad demográfica también se le llama población relativa y, repito, se toma en cuenta para observar el nivel de concentración de personas en un lugar, cantidad de habitantes y respecto al espacio que están ocupando. Y por lo general se señala que los espacios de mayor densidad son aquellos que son los más pequeños. En esta imagen, por ejemplo, se resalta algo bien pequeñito que vendría a ser, en este caso, el Callao, como la región de mayor densidad por tener pequeño espacio. Ahora, este fenómeno de distribución de la población, donde la migración es un agente importante, ha devenido en un proceso conocido con el nombre de litoralización, es decir, concentración de población en la costa. Que hemos dicho hace unos instantes que la mayoría de la población reside en la costa, casi 60%. Bueno, esa alta concentración demográfica se refiere a la litoralización. Pero aquí hay que citar algo. No es que el Perú sea el único país que se caracteriza por concentrar población en la costa, no. En líneas generales, la población del mundo en este sistema globalizado de economía que intercambia productos de un lugar a otro, ha trascendido en que la población procure estar próxima al mar. ¿Y por qué al mar? Zona de movilidad de mercancías.
Las zonas de costa toman contacto con la ruta principal comercial en el mundo, que es el mar. Así que la litoralización, repito, esa concentración de personas en la costa, no es exclusiva del Perú, se desarrolla en varios lugares del mundo. Bien, jóvenes, esta sería la explicación de la teoría que corresponde a demografía, y a continuación podríamos ver lo que corresponde a la solución de las preguntas. En este momento sería todo lo que podemos compartir. Bien, jóvenes, en esta etapa ahora vamos a proceder a revisar las preguntas de su práctica y veamos de inmediato la primera pregunta. Conocido también como densidad demográfica, número de habitantes por cada kilómetro cuadrado. Bueno, la densidad toma en cuenta justamente a la población absoluta, lo compara respecto al territorio que ocupa. Callao es el lugar más denso. Recordemos que la mayor densidad tiene que ver con espacios reducidos o pequeños, y la mayor densidad asociada a la menor concentración poblacional, me refiero a cantidad total de habitantes, madre de Dios. Bueno, a esa densidad demográfica, ¿qué otro nombre se le da? Población relativa. 1, alternativa, letra C. 2, verdadero o falso sobre los indicadores, estos elementos que nos permiten conocer la demografía de un lugar. 1, natalidad, ¿tiene que ver con número de habitantes por 1000? Sí. Sí. 2, la tasa de crecimiento vegetativo resulta de comparar cuántos nacen y cuántos mueren, también. Seguimos. 3, la densidad demográfica es la cantidad total de habitantes de un lugar. Cuidado. Hace un instante dijimos que la densidad tiene que ver con la concentración poblacional, tomando en cuenta el territorio. La 3 no es, ¿no? Solamente hablaría de la población absoluta. 4, migración, desplazamiento de personas de un lugar a otro, ese es cierto. Alternativa de la pregunta 2, letra C. Veamos. 3, lo que no es correcto sobre la tasa de crecimiento, lo que no es correcto. Primera afirmación. El índice de crecimiento en comparación al censo del 2007 aumentó y por lo tanto está acelerado. A ver, pensemos un poquito. Según la gráfica que tenemos aquí, transcurre el tiempo y la tasa de crecimiento está cayendo, la velocidad de crecimiento está cayendo. Eso es lo que está pasando en realidad. Pero acá dice, oye, está aumentando. Bueno, si me piden lo que no es correcto, la 1 la podemos ir considerando, ¿no? Dicen, búscate lo falso. Bueno, 1 es falso. Siguiente afirmación, 2, ¿no? La 2. Último censo, crecimiento promedio cercano 1%, eso sí es cierto. La 2 es cierto, pero me dicen, oye, búscate lo falso. O sea que 1 y 2 no pueden estar juntos si queremos ya ir descartando la alternativa. Y por lo tanto, lo que también es falso, y por eso concluimos que la clave es la letra D, que la tasa de natalidad no influye en el crecimiento, sí influye, ¿no? Acá dice no. Otro elemento falso, confirmamos que la clave de la 3 es la letra D. 4. Por lo general, conforme la población absoluta se incrementa, el nivel de concentración demográfica, la situación descrita hace referencia principalmente a los cambios que se desarrollan en ¿qué? Bueno, si hablamos del número de habitantes en el país, respecto al territorio, concentración, obviamente si hay más personas, la concentración en un lugar es mayor. Tengo un espacio, hay 10 personas, pero si pongo 20, están más concentradas. Así que respecto a ese punto, primero, la concentración demográfica aumenta. ¿Y dónde se observa ello? Principalmente en lugares de alta densidad, pues, ¿no? Justamente esta concentración demográfica hace referencia a ¿qué, no? La situación descrita hace referencia a ¿qué? A la concentración poblacional. Letra E. 5. En nuestro país, la población rural, ¿qué características tiene? Población rural. Bueno, podríamos decir menor acceso a servicios, lamentablemente es así. Agua, desagüe, es escaso el acceso, menor densidad demográfica, menor concentración poblacional, imaginen, ¿no? Hacer un cableado para, digamos, tema de internet, lo que en la ciudad más bien a los
que desarrollan este servicio les es más rentable. Bueno, acá hay una imagen de que de una vivienda a otra, ¿no? ¿Cuánto cable se tiene que trasladar? Otra característica de la población rural que tiene mayor cantidad de hijos por mujer, hay una mayor natalidad respecto a la zona urbana. Y en cuanto a actividades económicas, solo para mencionar características de la población rural, se dedica a la actividad primaria, ¿no? Si hablamos de la minería extractiva, si decimos productiva, agricultura. Por lo tanto, de todo lo descrito, vemos que la 5, la alternativa sería la letra C. Siguiente pregunta. 6. Tomando en cuenta la encuesta de hogares, el área urbana, centros poblados, 2.000 y más habitantes, las viviendas están agrupadas como, bueno, en una ciudad las viviendas están próximas entre sí. En esta imagen, por ejemplo, animada, se aprecia una parte del distrito de Comas, donde nos acercamos progresivamente y vemos de que hay distribución de viviendas con calles y avenidas reconocidas. Ya. Eso es a nivel de un registro gráfico, un mapa, etcétera. Pero en lo concreto, vemos esto. Viviendas próximas entre sí. Es decir, proximidad equivale a decir vecindad o ser contiguo respecto a hoy. Entonces la respuesta sería la letra E. ¿Se entiende? La letra E. Seguimos avanzando. Pregunta 7. Pregunta 7. La migración se define como el desplazamiento de la población de un lugar a otro. Desplazamiento de personas de un lugar a otro. Entre los efectos de este proceso, tanto en lugares de origen como de destino, ¿qué podemos citar? ¿Qué se puede afirmar? A ver, 1. Sobre el tema migratorio. ¿Afecta en la dinámica de crecimiento demográfico? Sí, afecta. Eso es cierto, ¿no? La cantidad de personas en aumento, sí, la migración define ello, influye. Influye en la composición de la población por género y edad. La migración influye de esa manera, sí. Las personas que se incorporan, niños, son los que tienen que ver con ello, sí. 3, afecta la calidad de vida de la población y bueno, estamos viendo en este vídeo animado que sí hay una afectación respecto a la calidad de vida de la población. La gente viene por mejorar sus condiciones de vida, pero lamentablemente, ¿qué ocurre? Lamentablemente la situación no será como uno quisiera, ¿no? Y por lo tanto la población viene, busca pequeños espacios donde residir y bueno, eso sí, genera un relativo deterioro de la calidad de vida de la población. Esos jóvenes, lamentablemente, es así. La 1, la alternativa, la clave sería la letra D. Pregunta 8. En cuanto a los movimientos migratorios, se nos hace la siguiente consulta. Año 2017. ¿Cuál es el porcentaje de población que reside en el lugar que nació? Mucho se ha hablado hace unos instantes sobre el tema migratorio, cuántas personas vienen de otro lugar, si hablamos de migración interna, si nos ceñimos a la provincia de Lima, cuánta población viene de la misma Lima, tal vez viene de Cañete, tal vez viene del norte de Lima, vienen hacia la provincia de Lima o tal vez vienen de otros departamentos o regiones. Tanto que hablamos de la migración, migración, migración. Y ojo, que la migración no solamente se da en Lima, sino también se da en todas las regiones en cuanto a la preferencia de ir a las ciudades, porque si hablamos de ciudades, ciudades hay en Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Amazonas, etc. Bueno, pero lo concreto es aquí, ¿cuánta de la población sigue siendo del lugar y cuánta en porcentaje no es del lugar, ¿no? Tal vez 50-50, ¿cómo es la proporción? Y bueno, la información que se tiene, censo del año 2017, es que la población que tiene residencia ya hace buen tiempo aquí y que nació aquí en este lugar, puede ser Lima, puede ser Arequipa, puede ser Apurímac, es de alrededor del 80%. Es decir, el 20% restante viene de otro lugar. Y como digo, no necesariamente todo este proceso ocurre en la región o departamento de Lima y de manera específica en la provincia de Lima, ¿no? Por ahí
va la observación respecto a este punto. Bueno, jóvenes, en esta parte sería todo en cuanto al desarrollo de la práctica y será conmigo hasta otra oportunidad. Hasta pronto.